Una de las prioridades que fijó el gobierno para esta segunda etapa de su mandato es conseguir la reforma laboral. Ver de qué manera hacer que sea más fácil contratar gente y despedir gente y promover la toma de trabajadores en modalidad formal, cosa que no está ocurriendo. En Argentina hace 10 años que el empleo no crece y eso se manifiesta en muchos trabajadores informales, en muchos cuentapropistas, en el crecimiento del monotributo. Vamos a ver si las ideas que están trascendiendo de la propuesta de reforma laboral que, bueno, en principio acercó la diputada Romina Díez, tienen sentido, cierran para esta economía, para este momento del mundo en donde todo está en cambio. Para eso convocamos a un experto en tema laboral. Está con nosotros el economista Jorge Colina, titular de la consultora IDESA. Buenas noches, Jorge, un gusto tenerte aquí en el programa. Como siempre, soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Jorge, ustedes trabajan desde siempre en el tema del mercado laboral, tienen una mirada muy aguda de lo que hay que hacer. ¿Crees que las propuestas que están trascendiendo como, bueno, cambios en la jornada de trabajo, en el régimen de indemnizaciones, en los convenios colectivos, van en el sentido correcto? Sí, va en el sentido correcto. Fundamentalmente el tema de descentralizar la negociación colectiva de los empleadores con sus trabajadores. Uh-huh. Actualmente en Argentina un empleador tiene que aplicar el convenio de actividad, convenio de comercio, el convenio de construcción, el convenio de el del gremio, claro. El gremio, que fueron negociados en el año 1975, o sea que ya tienen 50 años. Sí. Esos convenios de hace 50 años son los que están rigiendo hoy las relaciones laborales. Entonces, el gobierno lo que aspira a hacer no es pedirle a lo que se llaman gordos de la CGT que renueven esos convenios, porque no lo van a hacer, sino simplemente decir, si un empleador hace un acuerdo con sus trabajadores, ese acuerdo va a ser preeminente sobre estos viejos convenios colectivos del año 75. Uh-huh. Creo que ese es el principal herramienta que el gobierno con la reforma laboral está dando a los dadores de trabajo, diciéndoles, mira, olvídate de ese convenio viejo si es que vos podés formalizar con tus trabajadores un acuerdo propio, y eso va a llevar a una mejor organización de la empresa, salarios más acordes con la productividad de la empresa, con lo que la empresa puede pagar, pago de premios y un montón de cosas que le va a permitir a los empleadores y a los trabajadores poder prosperar. Uh-huh. ¿Eso no le quita poder de negociación al trabajador al no tener el respaldo de un sindicato? El sindicato hace 50 años que no negocia nada, con lo cual el trabajador no tiene ningún respaldo del sindicato. Bueno, el sindicato negocia aumentos, negocia bonos retributivos, remunerativos, no remunerativos. Mirá, el sindicato de los porteros, las negociaciones que hace, o comercio. Acá estaba mirando un recibo de comercio, hay no remunerativos, plus feriados no remunerativos, antigüedad no remunerativo, presentismo no remunerativo. Es decir, le están poniendo de alguna manera algo más de plata en el bolsillo al trabajador. No, eso no es negociación colectiva, eso son paritarias. Las paritarias lo único que hacen es actualizar los salarios por inflación. Esos no remunerativos entran cuando el empleador, cuando la cámara que dudosamente representa a los empleadores, representará a los socios nomás, pero no a todos los empleadores, dice que es muy alto el porcentaje que están pidiendo, entonces ponen montos fijos, remunerativos, pero a la larga, cuando una empresa no puede cumplir con la paritaria, el convenio colectivo del año 75, la paritaria es lo único que se actualiza. Cuando no puede cumplir con la paritaria, termina no pagándolo, o pagándolo en negro, o pagándolo en cuotas. O sea, la realidad de las pymes es muy diferente a lo que dicen las paritarias. Bien, entonces de las tres cuestiones que mencionamos, la jornada de trabajo, las indemnizaciones
y los convenios colectivos, vos resaltaste este último, es decir, que se pase a negociación por empresa. Claro, en la medida que la empresa quiera negociar. Si no negocia nada la empresa, obviamente se le aplicará el convenio colectivo de actividad, que es del año 75. Ajá. Pero si la empresa quiere innovar y quiere tener su propio acuerdo, eso va a ser preeminente sobre el viejo convenio colectivo. Y acá te pongo un ejemplo claro. El convenio de comercio tiene del año 75, con paritaria se está actualizando, tiene un salario mínimo de partida, no poniéndole siquiera antigüedad ni nada, más de $1.000.000. En el interior del país, un comercio, es imposible que le pueda pagar $1.000.000 al trabajador, porque además de eso tiene otros adicionales y además hay que pagar contribuciones patronales que es un 50% más. O sea, que un pequeño comercio debe pagarle a un joven de 24 años que comienza siendo apenas un auxiliar de venta, tiene que pagarle $2.000.000 según la paritaria. Es imposible. Por eso es que hay tanta informalidad. Entonces, con un acuerdo propio, obviamente que el empleador va a arreglar algo por debajo de los $2.000.000, que es lo que hoy está haciendo. Lo que pasa es que hoy lo hace en negro. Sí. Si él tiene un acuerdo propio que es legal, va a poder hacerlo en blanco. Bien. Acá hay una cosa importante. Los salarios en Argentina no son altos porque los empleadores no quieren cumplir con la paritaria. Los empleadores no pueden cumplir con la paritaria. Hay un problema de productividad laboral. Es imposible pagar para las pequeñas empresas del interior los altos salarios que pagan las empresas grandes de la región metropolitana. Bien, a esto sumamos todo el tema de la industria del juicio. Además que cuando se dan estas circunstancias en donde no se puede pagar, se generan situaciones para el reclamo judicial, entre muchas otras, ¿no? Como la de los accidentes de trabajo o los despidos. No, y también el tema de los roles que se cumplió dentro de la empresa. Cuando es despido, el abogado del trabajador, no el trabajador, el abogado, lo que dice es, dada la posición que se negoció en el convenio colectivo del año 75, a mi cliente se le dio funciones adicionales. Claro, obviamente, las funciones que hay en el año 2023 no estaban ni previstas en el año 75. Entonces eso agrava el juicio. Entonces, son todas trampitas de abogados, laboralistas, que lo único que quieren es engrosar el monto del juicio para luego sacar no todo el monto del juicio, sino algo de plata que pueda ser mayor a la medida que más se engrosen. En Uruguay existe un tope a las indemnizaciones que, si no me equivoco, son 8 sueldos. Acá se quiere hacer algo parecido con 10 sueldos. ¿Lo ves viable y lo ves correcto? Lo veo viable y correcto. Digamos, ambas cosas. Sí, lo que sí hay que aclarar que las personas que tienen hoy una antigüedad mayor a 10 años no se le va a aplicar esa norma. Ajá. Se sigue aplicando, se sigue aplicando la norma vieja. Sería esto para las personas que no llegaron a la antigüedad de 10 años y obviamente para los nuevos trabajadores. O sea, sería de acá para adelante. Para las personas que ya tienen mucha antigüedad no se les aplicaría. Bien, ¿y qué pasa con los aportes sindicales? ¿Hay aportes a la obra social? ¿Hay aportes adicionales a la obra social? ¿Hay cuota sindical? Sigo mirando el recibo de comercio, ¿eh? Hay FAESIS, hay cantidad de cosas que se pagan que no las cobra el trabajador. En el caso del aporte a obra social no es sindical. El aporte a la obra social es un aporte al sistema de salud de la seguridad social. El trabajador, si quiere, se puede salir de este caso OSECAC, que vendría a ser la obra social de FAESIS, de comercio, y es lo que paga si quiere. O sea que eso no cuenta, digamos, como un aporte sindical. El aporte sindical es el de FAESIS y el del Sindicato de Comercio Local, el SEC, Sindicato de Empleo y Comercio. Esos son aportes que están estipulados en los convenios colectivos firmados en el año 75. Entonces, si un empleador hace un acuerdo con sus trabajadores, es posible que ese aporte se caiga. ¿Y crees que se puede llegar a un acuerdo con los gordos, con los sindicalistas? Es que no hay que llegar a ningún acuerdo. Es simplemente darle la libertad a los empleadores que firmen sus propios acuerdos con sus trabajadores. Bien.
¿Ustedes están trabajando en esta reforma? ¿Están colaborando con el gobierno o con algún partido, acercando ideas? No, Uh-huh. simplemente digamos, solo hacemos un monitoreo de la política pública y vamos siguiendo, y vamos haciendo análisis, pero no, somos un centro independiente, digamos, no nos comprometemos con ningún partido. Ajá. ¿Cuántos son los trabajadores informales en la Argentina? Trabajadores que no tienen acceso a la obra social, ya que lo mencionábamos, que no tienen aporte jubilatorio. En Argentina hay 20 millones de ocupados, Uh-huh. 10 millones están en blanco y 10 millones están en negro. De los 10 millones en negro, más o menos la mitad son asalariados no registrados, o sea, gente que trabaja para otra persona en negro, y los otros 5 millones son cuentapropistas. Uh-huh. Cuentapropistas que, bueno, hay una minoría que son autónomos, que pagan aportes, hay otros que son monotributistas de alto aporte también, pero es la minoría. La mayoría de los cuentapropistas son informales, en el sentido de que tienen trabajos precarios y de ingreso muy variable. Capaz que consiguen un trabajo que puede ser bueno, pero el siguiente trabajo no es tan bueno y otras veces no consigue trabajo. Entonces, el cuentapropista también cuenta como informal. Entonces, es la mitad de los trabajadores argentinos que están en informalidad. Bien, ¿y crees que si efectivamente se piden sesiones extraordinarias en el Congreso, esta reforma laboral podría estar aprobada en el transcurso del verano? Todo depende de qué se apruebe, porque Uh-huh. el proyecto tiene más de 100 artículos. Sí. Un artículo es de la descentralización de la negociación colectiva. Un artículo es este que dice que yo te decía que es lo importante, de que, Uh-huh. de que el acuerdo del empleador con sus trabajadores prevalece sobre el convenio colectivo. Entonces, si la oposición saca ese artículo, se aprobarán otros 99 artículos. Claro. Y el gobierno puede decir, aprobamos el 99% de la reforma, pero en términos cualitativos aprobó el 1%. Entiendo. ¿Y tu expectativa cuál es? Ninguna, porque no sabemos qué es lo que pasa. De definitiva, el gobierno hasta ahora no ha demostrado ser un buen negociador dentro del Congreso. O sea, le han volteado vetos. Es una cosa inédita. Sí. Eso es falta de gestión política. No sabemos si habrán aprendido a hacerla luego del resonante triunfo que tuvieron en las elecciones. Pero lo que tuvieron es un caudal de votos inesperado, lo que no significa que haya mejorado la gestión política. Y en el supuesto de que se apruebe la ley, el recambio del mercado de trabajo, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuánto tiempo va a demandar que estos 10 millones de trabajadores informales pasen a tener un estatus un poco más privilegiado? Mucho tiempo, porque el crear buenos empleos depende no solo de las regulaciones laborales, depende también de la cantidad de inversiones que hagan las empresas y de la cantidad de empresas que se multipliquen para ofrecer trabajos. Y hasta ahora eso se ve poco. Y depende también del nivel de educación de los trabajadores y fundamentalmente de los nuevos trabajadores. En Argentina, la educación básica, que es la primaria y la secundaria, es responsabilidad de las provincias y deja mucho que desear. La mitad de los chicos no termina la secundaria. Si no termina la secundaria, no está en condiciones de ocupar un puesto de trabajo formal. Por eso es que luego cae en la informalidad, un trabajito negro, una changuita, en estos trabajos de plataformas que son de cuentapropismo. Entonces, si no hay multiplicación de empresas y no mejoramos sustantivamente la educación primaria y secundaria, una reforma laboral no puede modificar la realidad de una informalidad masiva. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente. Muchísimas gracias, Jorge Colina, por haber hablado con nosotros y habernos ayudado a entender este gran desafío que tiene la sociedad argentina por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.